Bueno, agradecemos enormemente que nos atienda desde la ciudad de Buenos Aires, un intelectual que respetamos mucho, con el cual hemos participado de cursos, de seminarios, y que tiene, justo, mirá qué momento decíamos hoy en la editorial, un nuevo libro que se llama José Espejo, el guardián de Evita. ¿Cómo te va, Hernán Brienza? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Bien? Bueno, decíamos qué momento, ¿no? Justo esto que se dio esta semana también, de las marchas sindicales, de la renovación de la CGT, y vos estás poniendo en escena la figura de José Espejo, ¿no? Que fue una referencia en la CGT, en la primer CGT del primer peronismo, ¿no? ¿Cómo lo ves en perspectiva con lo que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, un par de cosas, digo, ese libro es del año pasado, ¿Ok? saqué 2 libros más, este, digo porque decía que era el último libro y saqué Ah, 2 libros bien, más, uno el bien. síntoma Miguel y otro Elogio de la Amistad, una guía para el internauta, Ajá, ajá. pero solo a título informativo. Pero a ver, me parece que eh, la imagen de José Espejo, que fue el líder de la CGT poderosa, del líder de la CGT de 1947-1952, obviamente nos dice muchas cosas en función del momento histórico que estamos viviendo, pero también de la diferencia que hay entre la Argentina y el mundo de aquel momento y la Argentina y el mundo de hoy, ¿no? Claro. Pretender que el movimiento obrero organizado sea hoy lo mismo que fue hace 70 años y que exigirle a sus dirigentes y dirigidos, ¿no? Que, que actúen con la potencia que tenía en aquel momento es un error histórico. Sí creo que hay que ponerlo en perspectiva y también creo que dentro de esa perspectiva hay que pensar muchísimas cosas respecto de ese inicio de plan de acción que el nuevo triunviro puso en, que propuso la sociedad, ¿no? Ujú. Y que hay que ver la sociedad cómo lo toma, porque es muy interesante. Muchas veces se cargan las tintas sobre la CGT, sobre el movimiento obrero organizado, y la propia CGT y la propia sociedad es la que no responde a los llamados, ¿no? Claro. Digo, muchas veces se le exige a la CGT que elabore un plan de lucha que la sociedad no está dispuesta a llevar adelante, ¿no? Y en, Y yo creo que en ese sentido, la CGT siempre, los dirigentes de la CGT siempre han tenido una forma, yo diría, de, de pensar o de medir cuáles son los tiempos de la sociedad, ¿no? Yo recuerdo la primera organización después de las Madres de Plaza de Mayo, por supuesto, que salieron a defender a sus hijos, a la búsqueda de sus hijos. No recuerdo otra organización política como la CGT haciendo el paro del año 79, ¿no? Y que muchos sectores de la sociedad, ante esa medida de fuerza, miraban para otro lado, ¿no? mm, Digo, para decir algo, mientras la CGT en el 79, los 25 gremios combativos hacían una huelga, Raúl Alfonsín se reunía con Roberto Viola para darle una salida cívico-militar a la dictadura, ¿no? claro. Y no está mal, digo, es una salida política posible, pero después después se denunciaba el pacto militar sindical cuando los primeros que habían realizado una medida de fuerza habían sido la CGT, ¿no? Y yo creo que en este momento lo que parece un inicio de un plan de lucha, que en otros sectores de la sociedad no aparecen ni siquiera tímidamente esas estrategias de confrontación contra el propio gobierno de Milei, ¿no? Este ejercicio que haces, Hernán, digo,
intelectualmente que nos estás proponiendo es, de alguna manera, y lo pensamos mucho los militantes, ¿no? Cómo interpelamos, cómo nos interpelamos y cómo interpelamos los roles que hay que cumplir o que están llamados a cumplir aquellos que tienen responsabilidades, ¿no? Lo decíamos hoy a la mañana, temprano en nuestra editorial, que muchas veces a boca de jarro decimos, che, los legisladores se rascan el higo, y hoy estamos viendo, hace un tiempo a esta parte, cómo legisladores opositores o del campo nacional y popular o de la izquierda, también que están dentro del campo nacional y popular, laburan a destajo para frenar los atropellos del oficialismo. ¿Vos crees que hay que autointerpelarnos e interpelar a los roles de cada uno? Los sindicatos, los legisladores, etcétera. Yo creo que hay varias cosas ahí para pensar. Es muy interesante lo que vos planteás, porque, digo, yo siempre utilizo la metáfora de la política como la metáfora de un edificio de propiedad horizontal, ¿no? En las reuniones de consorcio vos tenés 20 propietarios acusando al administrador de choreo, y cuando el administrador dice, bueno, que otro se haga cargo, nadie se hace cargo. Entonces el único que se hace cargo es el administrador Claro. al que viven acusando de choreo, ¿no? Claro. Pero todos se lavan las manos a la hora de arremangarse y arreglar el caño roto, ¿no? Y el único que llama al plomero, le saca una tajada del 10% es el administrador. Claro. Pero si no lo hace el administrador, no lo hace nadie, ¿no? Claro. Y yo creo que hay algo ahí de hipocresía en la sociedad, de exigencia, la dirigencia, lo que la propia sociedad no está dispuesta a hacer. Por lo tanto, lo que hay es como una renuncia a la acción política por parte de la sociedad, pero con una sobredemanda adolescente sobre la democracia representativa, ¿no? Gente que no está dispuesta a hacer política le exige a los políticos aquellos que esos no hacen, ¿no? Es como una animémonos, decía un amigo mío, militante también hace mucho, Adrián, animémonos y vayan. Sí, es cierto, hay Una algo cosa de así. eso, ¿no? Por supuesto que muchas veces los dirigentes no están a la altura de la situación, pero también muchas veces la sociedad no está a la altura de la situación y prefiere responsabilizar a aquellos que para tirar la pelota fuera del propio campo, ¿no? Yo creo que en esto soy realista para analizar la política. Creo que no se puede hacer lo que no se puede, ¿no? Y esto que parece una redundancia, en realidad es si vos no tenés el poder para oponerte al gobierno de Milei, es porque no podés. No es porque no querés o porque no están dadas las circunstancias, sino porque no se puede, digamos. Porque hay un sector de la sociedad que todavía apoya a Milei, porque hay un 60% de la población que no está dispuesta a oponerse a Milei. Hay un 30 y pico por ciento que sí, que fue a votar en contra de Milei, pero que hay otro 30% que no está dispuesto ni siquiera a ir a votar en contra de Milei, ¿no? Claro. Y eso hay que leerlo detenidamente, ¿no? No se puede leer a la ligera diciendo, están todos en contra de Milei o apoyan todos a Milei. Yo creo que están a favor de no hacer nada, ¿no? Ni siquiera ir a votar. Y me parece que esa es una lectura posible también respecto de qué hacer con la política, ¿no? Ahora, tu pregunta era sobre la interpelación de la militancia y la interpelación también a la propia militancia, ¿no? Claro. ¿Qué autointerpelación hace la militancia respecto de este momento histórico, ¿no? Bien. Es muy difícil porque uno, alguien con un nivel de conciencia o de análisis ideológico, visualiza la gravedad del asunto respecto de las políticas públicas que lleva adelante Milei y las consecuencias de esas políticas públicas. Bien. Pero el problema es, debemos ponernos, lo digo, la primera persona del plural es elegante, ¿no? Debemos ponernos a la vanguardia de unas mayorías que todavía no visualizan lo que supuestamente nosotros vemos, o en realidad debemos acompañar el proceso
las mayorías, de toma de conciencia de las mayorías, ¿no? Esa es una gran pregunta que yo siempre me hago, ¿no? Porque si vas muy adelante del pueblo, dejas de ser parte del pueblo. Y si dejas de ser parte del pueblo, no lo comprendés, ¿no? Y si no lo comprendés, sos otra cosa, no sos un militante popular, ¿no? Pero al mismo tiempo, si vos te quedás al costado esperando que el pueblo tome conciencia, cosa que hacen muchos dirigentes, no ayudás a la toma de conciencia, ¿no? Entonces, el filo es muy delgado, ¿no? Es muy finito, el filo es muy filoso, diría un amigo mío. Puso en cuestión en su trayecto Néstor Kirchner esta teoría de la correlación de fuerzas, que decís, bueno, si no hay fuerza no lo podés cuestionar. Por ejemplo, a Milei la puso en cuestión con su puñado exiguo de votos, Néstor, al asumir la presidencia. A veces parece que sí, a veces pareciera que no, ¿no? Okay. Porque ese 22% tenía la mitad del gabinete con representantes del dualdismo, ¿no? Que era un conservadurismo popular bonaerense. Técnicamente no es ni bueno ni malo en sí mismo. Ese 22% veníamos de la crisis del 2001, donde la institucionalidad estaba destrozada y los sectores dominantes asustados y en retirada. Ese 22% estuvo además acompañado por los grandes medios de comunicación, sobre todo por Clarín. Okay. Y al mismo tiempo, algo que uno nunca termina de pensar, ¿no? ¿Es Néstor Kirchner responsable del ascenso de Chávez en Venezuela, de Lula en Brasil, de Evo Morales en Bolivia, de Lugo en Paraguay, del Frente Amplio en Uruguay, de Correa en Ecuador? ¿O en realidad, Néstor, el kirchnerismo es producto también de un proceso histórico más amplio que permitió hacer las cosas que se hicieron en función de una correlación de fuerzas diferentes, mientras Estados Unidos, en vez de tener la bota de Trump sobre el cogote de las repúblicas sudamericanas, estaba mirando a Al Qaeda y a los que habían supuestamente hecho estallar 2 aviones en las Torres Gemelas, ¿no? Tal cual. Digamos, eso también hay que pensarlo, no para quitarle mérito claro, a Néstor, sino justamente para tener una comprensión más cabal de lo que significa hacer política en cualquier país, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar con Néstor Kirchner antes de ser presidente, y yo debo reconocer, y eso es quizás lo que más me interesó de Néstor Kirchner, que siempre fue coherente en su política económica intervencionista, neokeynesiana, desarrollista, popular. Es decir, no es que hubo en Kirchner un cálculo, un producto solo de la astucia, sino que también había una convicción de que un país es mejor administrado desde un Estado nacional y popular, ¿no? Bien. Ahora, que haya podido existir Néstor, ¿es virtud de Néstor? ¿Es virtud de los argentinos o es virtud también de una confluencia epocal que hizo que otros grandes líderes en Sudamérica aparecieran como Néstor? Bien, hermosa pregunta para seguir charlando otro día, Hernán. Se nos ha ido el tiempo, tenemos un entrevistado más y te agradecemos enormemente habernos atendido porque sabemos que andás corriendo o andás con actividades y bueno, son días especiales los sábados que uno tal vez dedica a otras cosas también, familiares, etcétera. Así que desde la ciudad de Santa Fe te mandamos un abrazo enorme, Hernán. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y un abrazo para todos y todas las santafesinas. Abrazo.